Universitaria. Les da la más cordial bienvenida al webinar Regulación Emocional en Niños y Adolescentes. Quiero recordarles que daremos inicio a esta conferencia en un ratito más. Les pedimos por favor mantener su micrófono y cámara apagados durante el desarrollo de este evento. Les informamos que tendremos más eventos de este tipo cada semana y en el chat estaremos colocando constantemente nuestras próximas actividades, así como la oferta académica de la división. De igual manera, todas las dudas que se vayan generando, háganoslas saber en el chat y trataremos de resolver la mayor cantidad de ellas posibles, siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Quiero recordar que podrán solicitar su constancia en la liga que estará disponible en el chat, tanto de la sesión de Zoom como de Facebook, y estará disponible a partir de las 5:30 hasta las 8 de la noche. Las constancias se entregarán en un aproximado de 30 días hábiles después de la sesión. Nuevamente, sean ustedes bienvenidos. Quiero presentarles al doctor Francisco Javier Robles Ojeda. Cuenta con una licenciatura en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, al igual que una licenciatura en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Tiene una especialidad en entornos virtuales en el aprendizaje por la Organización de Estados Iberoamericanos, así como también una maestría en Psicología con residencia en Terapia Familiar Sistemática y cuenta con un doctorado en Educación por la Universidad Virtual Hispánica de México. Cuenta con diversos cursos en el Programa de Superación y Actualización Profesional de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, así como diplomados en Relaciones de Género, Construyendo la Equidad entre Mujeres y Hombres por el Programa Universitario de Estudios de Género UNAM y un diplomado en Relaciones de Género, Construyendo la Equidad, que es el que les mencioné anteriormente. Actualmente, desde el 2010, da consulta psicológica a nivel privado. Ha sido ayudante de profesor de asignatura B en el año 2008 a la fecha. Ha sido ponente en el diplomado de Psicología Positiva desde el 2009. Es docente en la licenciatura de Psicología y coordinador de servicio de terapia familiar en el Tecnológico Universitario de México, plantel Azcapotzalco, del 2004 al 2019. Es docente en la maestría de Psicoterapia Familiar Sistemática y supervisión de casos de terapia familiar en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, hasta el 2015, y docente de las licenciaturas en Psicología y Pedagogía, Coordinación y Práctica de Terapia Familiar y Parejas en el Centro de Integración Juvenil, coordinados por la Universidad Tecnológica de México, Campus Sur. Les dejo mucho bienvenido, ponente, lo dejo en la sala. Ok, gracias por la presentación. Nada más hay unas correcciones. Lo del Centro de Integración Juvenil fueron unas prácticas que coordiné, pero yo no trabajé ahí, nada más para aclarar, ¿no? Ok, disculpe, sí. Doctor. No hay cuidado, al contrario. Y en unos minutos también va a estar acompañándonos la maestra Miriam Vega Castillo. Ella, por algunas cuestiones personales, no pudo llegar en punto, pero estará en unos 15 minutos más o menos, pero les voy comentando. Ella es especialista en psicoterapia infantil. Ella estudió la licenciatura en psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Luego hizo una maestría en psicología con residencia en psicoterapia infantil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido también docente en licenciatura y también ha sido coordinadora de psicología en alguna universidad privada y actualmente se dedica a la psicoterapia privada, especializándose en niños, y es directora de pues son varios canales. Es un canal de YouTube, es un canal de Facebook con contenido especializado para niños, en especial de cuentos, anécdotas, chistes, chistes didácticos, obviamente, ¿no? Para niños, ¿no? Entonces, si hay algo también que le quieran preguntar a ella, en cuanto llegue,
lo haremos. Bueno, pues vamos a empezar con la charla de hoy que se titula La regulación emocional en niños, niñas y adolescentes. Esta charla forma parte de pues, un tema que nosotros vamos a dar en un curso que precisamente lo lanza la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, donde vamos a pues, impartir el tema de habilidades de regulación socioemocional para niños, niñas y adolescentes. En el trayecto de la presentación de hoy les comentaré un poquito más. Entonces les voy a empezar a compartir la presentación. Okay. Bueno. Hay una pregunta que me gustaría que ustedes fueran contestando y en un momentito le voy a pedir a Mariana si me hace el favor de leer las respuestas que haya al respecto de las emociones. Y esto es como para empezar a cuestionarnos, ¿no? Acerca de la importancia de regular las emociones, que realmente es una habilidad, pues vamos a ver que es una habilidad esencial en el ser humano, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, si pueden ustedes pensar cuando eran niños o cuando eran adolescentes, en alguna ocasión en la cual las emociones los hayan metido en problemas. Entonces, ¿pueden contestar esa pregunta? Y también, o sea, lo comentan muy breve, sin entrar en detalles, pero sí, como comentar, no sé, en la niñez, con mi papá, yo me enojaba mucho, o al contrario, me entristecía muy rápido por cosas que me dijeran mis compañeros, no sé, etcétera, ¿no? Y también otra posibilidad es que compartan alguna ocasión en la que las emociones les fueron útiles, que son las dos caras de la moneda de las emociones. Entonces, por favor, si los que gusten pueden compartirnos esa respuesta. Okay. Gabriela Bustamante nos comenta, doctor, que en problemas, que la metieron en problemas las emociones cuando en ocasiones lloraba. Okay. Gracias, Gabriela. Supongo, bueno, cuando era niña o cuando era adolescente. Okay. Si hay alguna más, me comentas. Gracias, Mariana. Bueno, entonces, lo primero que vamos a comentar, pues precisamente es qué son las emociones. O sea, siempre que se habla de un tema, pues lo primerito que hay que identificar es, pues, definir el término. Ajá. Entonces, aquí tenemos, ojalá y la mayoría ya haya visto la película de Intensamente, porque pues retrata de una forma muy didáctica al nivel que la película tiene su fin, pero yo creo que nos ha ayudado mucho a identificar qué son las emociones o tener en la mente cuáles son como las emociones básicas. Ajá. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es realmente identificar la característica de la emoción es un poco fácil. Ajá. Porque la emoción desencadena un estado emocional, también desencadena una característica fisiológica y también nos sirve para algo social. Y es desencadenado por un estímulo es muy específico. Ajá. Y lo que desencadena, lo desencadena de una forma rápida. Ajá. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Apenas el jueves en la Ciudad de México, bueno, en todo México, ¿no? Pero yo hablo de la Ciudad de México, que es donde resido, pues hubo en la mañana una alerta sísmica por un sismo que, bueno, en la Ciudad de México prácticamente no se sintió. Pero ahí, pues, ¿cuál emoción es la que normalmente desencadena al escuchar la alarma sísmica? Pues normalmente es el miedo. Digo, algunos ya están bien acostumbrados y tal vez ya tengan los nervios de acero y ya no les desemboque el miedo, que ese es otro término que tenemos en psicología. Tal vez ya nos habituamos, aunque la alarma no es tan seguido. Entonces, una emoción, que en este caso es el miedo, es desencadenada por un estímulo que está bien identificado. O sea, no hay manera de que nos confundamos. El estímulo preciso es precisamente, en este ejemplo, la alarma sísmica y desemboca el miedo. El miedo, a su vez,
pues trae ciertas reacciones físicas. Incluso hay autores, yo les recomiendo que lean a Paul Ekman. Paul Ekman menciona que por lo menos las emociones básicas, que ahorita las voy a comentar cuáles son para los que no las ubiquen, por lo menos en las emociones básicas podemos identificar a una persona que está sintiendo una emoción por sus microexpresiones en el rostro. Entonces, cada emoción desemboca ciertas cuestiones gestuales, fisiológicas, y le da una comunicación a los demás de lo que sentimos y de lo que necesitamos, ¿no? Normalmente cuando necesitamos miedo, pues necesitamos que alguien nos llegue a ayudar, nos arrope, nos calme. Entonces, bueno, ese sería como una introducción a lo que son las emociones. Entonces, vamos a ver cuáles son sus características. Entonces, como les había mencionado, la emoción tal cual es una duración breve, si acaso de algunos minutos. Cuando decimos, bueno, pues supongamos, ¿no? Este es un claro ejemplo. Dice, no, pues yo tengo un enojo que ya me duró desde la mañana. Pues ahí hay dos posibilidades, ¿no? O sea, o fueron varias olas de emoción, pero no es la misma emoción, no es el mismo enojo de la mañana. O ya pasamos a algo que más bien es un estado de humor o un estado emocional, pero ya no es la misma emoción intensa que desencadena el estímulo. Igual, supongamos, ¿no? Alguien que te hubiera dicho el jueves pasado en la noche, no, pues todavía tengo el miedo de la mañana. No, o sea, el miedo tal cual como emoción desapareció. O sea, tal vez tú ya le estás dando vueltas, que esto ya es también una cuestión cognitiva, y también desarrollas un miedo, pero no como emoción a ese estímulo. Entonces, la emoción tal cual tiene una duración breve. Y eso es una buena noticia. Cuando la emoción que sintamos no es tan agradable para nosotros. Esa es buena noticia porque va a pasar rápido. Ok, es intensa. Y aquí, bueno, cuando hablo de este tema siempre digo que fue una buena traducción de la película al español latino, como lo pusieron de intensamente, ¿no? Porque las emociones son intensas. Lo que les había dicho, provocada por un estímulo, o sea, es inconfundible el estímulo el cual identificamos que desarrolla una emoción. Entonces es provocada por un estímulo específico reconocible. Tiene una función motivadora. O sea, cada emoción tiene un porqué. Y más adelante voy a mencionar, voy a regresar a este punto cuando hable de algunos mitos o malentendidos que tenemos acerca de las emociones. Pero cada emoción existe por una razón. Hay algunas que no nos gustan, pero si no las tuviéramos, realmente habría consecuencias negativas. Provoca un cambio cognitivo, afectivo y comportamental. Entonces, son algunas de las características de las emociones. Y Mariana, no, bueno, nada más una pregunta. No sé si haya alguna otra respuesta de la pregunta que hicimos al inicio, Mariana. Sí, doctor, sí tenemos más respuestas. Para leer. Nos comenta, bueno, Gabriela Bustamante nos comenta de nuevo que le han sido útiles las emociones al aprender a expresar lo que siente y resuelve situaciones que no llega a entender por sí mismas. Josefina dice que las emociones le han traído problemas cuando por enojo hizo o dijo cosas que no tenían cabida y le sirvieron cuando aprendió a expresarlas con respeto hacia ella y hacia las personas que estaban en su entorno. Okay. ¿Me repites su nombre? Disculpa. Josefina. Josefina, okay, gracias. También nos comenta Dinora que las emociones le han traído problemas cuando era niña porque le aterraban los perros, se quedaba inmóvil y cuando hacía contacto visual con ellos, la correteaban. Le han sido útiles, sentía enojo cuando un niño le pegaba, hasta que tomó el valor y decidió decirle a la maestra lo que estaba sucediendo. Janet nos comenta que de niña era muy alegre y no podía quedarse en un solo lugar, que era muy inquieta. Eso provocaba que la castigaran constantemente en la escuela. Supongo que esa es una manera de que las emociones nos
nos causen problemas. Son las respuestas que tenemos hasta ahorita, doctor. Ok, muchas gracias, Mariana. Claro. Bueno, pues entonces continuamos y ya tomé un poquito de nota de las respuestas porque las voy intercalando con algunos diapositivas, algunos temas que vamos a ver. Ajá. Entonces, bueno, reconocer lo que siento, qué emociones puedo sentir. Y nuestra charla, pues precisamente, aunque esta parte inicial, pues las emociones las estamos comentando de manera general, recuerden que la charla está más direccionada a lo que pasa con niños, niñas y adolescentes. Ajá. Entonces vamos a hablar de estas emociones básicas, ajá, que me quiero adelantar un poquito. Algo muy importante para regular las emociones, y regular las emociones es modularlas. Ajá. El primer paso es conocer cuáles son las emociones, porque como que muchas veces, no sé, creo que las recientes generaciones no tanto, ¿no? Pero no, yo creo que de los que tenemos de 30 para arriba, pues no tuvimos tan buena educación emocional, ¿no? Entonces, pues podría ser, eh, podríamos pensar que es fácil decir, bueno, pues sí, ¿no? Estoy enojado, estoy alegre, pero creo que a veces incluso algunos adultos no saben identificar a veces cuando tienen determinada emoción. Ahora imagínense los niños. Entonces, lo primero que tendríamos que empezar con los niños es, pues ayudarlos a identificar cuando sienten una emoción. Entonces, con ellos creo que esta parte de las emociones básicas es adecuado ir dándoles un nombre, ¿no? Y tenemos como emociones básicas la alegría, tenemos esta parte del enojo o la ira, la tristeza, el miedo. Yo, bueno, en este caso mi sugerencia, al ratito que entre la maestra Miriam veremos también ella que nos sugiere, pero yo diría que con niños muy pequeños, pensemos en edad preescolar o en los primeros grados de primaria, yo empezaría que conocieran muy bien estos cuatro emociones. Ahora, dentro de las emociones básicas también tenemos la sorpresa, que la sorpresa tiene una característica muy distintiva, porque la sorpresa es la emoción más rápida y la sorpresa va a mutar a otra emoción. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense que ustedes van llegando a su casa en la noche y pues de repente por ahí ven que hay una luz prendida, tal vez no la luz principal, pero sí por ahí ven que quedó una luz prendida o alcanzan a escuchar que hay un ruido, ¿no? Ajá. Entonces, pues obviamente se van a sorprender, ¿no? Pues yo dejé todo apagado, que no puede estar nadie, etcétera, ¿no? Entonces es la sorpresa. Ajá. Y aquí tenemos dos alternativas cuando abran la puerta. Ajá. Imagínense que la primera alternativa es que ya su casa está vacía y alcanzan a ver que alguien ya se salió por la ventana. Ajá. La sorpresa va a mutar ya sea a enojo, si es que ya ven que su vida no corre peligro, o miedo, ¿no? Si es que por ahí ven que pudiera todavía existir peligro. Entonces la sorpresa muta rápidamente, ¿no? O la opción B, abren la puerta y se prende la luz y están familia y amigos y les dicen felicidades, se hacen una fiesta sorpresa. Ajá. Entonces ahí su emoción de sorpresa pues, va a mutar a alegría. Ajá. Bueno, a menos de que sean amargados, si no les gusten las fiestas, pues pueden enojarse, ¿no? Pero normalmente va a mutar a alegría. Entonces, la sorpresa tiene esa característica que es la emoción que dura menos tiempo, segundos tal vez, y va a mutar, dependiendo ya cómo analicemos qué es la situación que nos sorprende. Posiblemente por eso no la pusieron la sorpresa en la película de Intensamente, porque todas las demás sí. Y finalmente la emoción de asco. Ajá. Entonces, les repito, yo diría que con niños muy pequeños empecemos a identificar muy bien y lo podemos hacer a través de cuentos, a través de películas animadas, a través incluso de pues, la misma reacción del niño cuando le suceda estas cuatro emociones de alegría, enojo o ira, tristeza
y miedo. Bueno, ahora vamos a pasar con una explicación que la proporciona la terapia dialéctico-conductual. Para los que no ubiquen la terapia dialéctico-conductual es una de varias terapias que se le conoce como terapias de tercera generación cognitiva, o también se le conoce como terapias de tipo contextual. La terapia dialéctico-conductual surge a fines de la década de los 70 con una psicóloga que se llama Marsha Linehan. Inicialmente esta terapia fue dirigida para precisamente trastornos de desregulación emocional. Por ejemplo, el trastorno limítrofe o algunos trastornos también que implicaban hasta riesgo de suicidio. Posteriormente, bueno, a partir de, ya llevamos que mínimo de los 80, pues ya son como 4 décadas. La terapia dialéctico-conductual ha evolucionado en diferentes vertientes. La terapia dialéctico-conductual propone el entrenamiento de ciertas habilidades, que les llama habilidades de regulación emocional. Estas habilidades se componen de 4 módulos, uno que es de tolerancia al malestar, otro que es de atención plena, el tercer módulo precisamente se enfoca en regulación emocional, y el cuarto es de eficacia interpersonal. Los investigadores, bueno, inicialmente era para adultos, pero se han ido haciendo adaptaciones a diferentes poblaciones. Entre las principales se adaptó a adolescentes tal vez con algunos trastornos emocionales, pero después también se adaptó a escuelas. Y en las escuelas se planteaba entrenar a los estudiantes, a los adolescentes, en estas habilidades, independientemente de que tuvieran una patología o no. Porque se encontró que obviamente tanto en la adolescencia como, bueno, en la infancia, porque apenas uno va pues entendiendo lo que son las emociones, ¿no? Y en la adolescencia, porque independientemente de que tengas una patología o no, pues el adolescente también entra en ciertas etapas semejantes a la desregulación emocional. Entonces se encontró que el entrenar a estas poblaciones, aunque no tuvieran ninguna patología, pues también tenía bastantes beneficios. Ajá. Y esto, bueno, pueden ustedes buscar en artículos científicos los estudios y los beneficios que hay. Entonces, esta es como la historia de cómo la terapia dialéctica conductual propone habilidades de regulación emocional. Entonces, lo que les voy a mencionar en esto que vamos a tomar como metáfora una ola, es lo que normalmente propone la terapia dialéctico conductual. Entonces, pensemos que las emociones son como las olas del mar. ¿Sí? ¿Y cómo son las olas del mar? Ajá. Puede haber microlitas, ajá, que dices, bueno, son microolas, ¿no? O sea, son bien suaves. Ajá. Pero, de repente, pueden ser olas más grandes. Ajá. O incluso, en algún momento, digo, eso es muy de vez en cuando, pero podemos enfrentar hasta tsunamis o maremotos. Entonces, esta es la metáfora de las emociones como las olas del mar. Las emociones siempre van a estar ahí. ¿Sí? Las emociones siempre van a estar ahí, presentes. Pueden estar ahí latentes, pero van a regresar. Entonces, luchar, o sea, pensar en una idea como decir, ay, quiero que desaparezca el enojo o quiero que desaparezca la tristeza, que normalmente son las dos emociones que menos queremos, pues sería como una ilusión. Entonces vamos a seguir con esta metáfora. Entonces las emociones como olas. Entonces tenemos a este niño que anda nadando muy contento sobre estas olas que son apacibles y son quietas. Sin embargo, como yo les dije, de repente las olas dejan de estar quietas y de repente aparece una ola. Entonces, aquí, ¿qué pasaría
si este niño no tiene, o adolescente, no tiene las herramientas para hacer frente a esta ola, que sería, piensen en una emoción, por ejemplo, nos comentaba Josefina que ella antes, pues no sabía cómo manejar el enojo y pues la metía en problemas, entonces pensemos que este es un enojo que va subiendo, entonces, ¿qué pasa? Pues te vas a ahogar. O sea, la emoción, la ola emocional, te va a tragar, te va a llevar con ella, ¿no? Y pues todos sabemos lo que pasa, ¿no? En este ejemplo que nos comentaba Josefina, cuando nos dejamos llevar por el enojo, ¿no? Podemos insultar a alguien, podemos decir algo que después nos arrepentimos, no sé, varias cosas, ¿no? Incluso estoy pensando en cosas que creo que todos sabemos que acaban de pasar el fin de semana, que bueno, ya eso implica también otras explicaciones, ¿no? Pero bueno, una emoción mal llevada, ¿no? ¿A qué cosas nos puede llevar, ¿no? Entonces, aquí también se hace una metáfora. Ajá. Que las habilidades que nos propone, en este caso, la terapia dialéctico-conductual, son habilidades que nos van a ayudar a surfear esta ola. Porque, repito, no es que queremos, no es que tengamos la ilusión de que el enojo desaparezca, el enojo va a estar, pero podemos surfearlo para que no nos lleve. Entonces, piensen en a las habilidades de regulación emocional como unas habilidades que nos ayudan a surfear esta ola emocional. ¿Y eso qué quiere decir? Que este es como uno de los principales aprendizajes desde esta perspectiva. O sea, tener una emoción no es bueno ni malo. O sea, todas las emociones tienen un porqué. El enojo, en este caso que estamos poniéndolo como ejemplo, el enojo tiene normalmente una función. Que el enojo es mostrar que estamos viendo una situación como injusta. Lo más seguro normalmente cuando pensamos que hemos recibido una injusticia, independientemente de que la injusticia sea real o no. Pero si nosotros pensamos que es una injusticia, normalmente la emoción es el enojo. Y el enojo también nos da esa motivación, esa energía como para hacer frente a la injusticia. Decir, oye, espérame, ¿qué está pasando aquí? Aclárame, ¿sí? Ajá. Y lo que no queremos es precisamente que pues nos inunde la ola, ¿no? Ok, bueno. Y bueno, aquí está esta parte de los módulos precisamente que yo les mencionaba que propone la terapia dialéctica conductual, que les llama habilidades de regulación emocional, tolerancia al malestar, atención consciente, regulación emocional y eficacia personal. Okay. Y en cuestión de las estrategias de regulación emocional, tenemos cuatro grandes estrategias que propone la terapia dialéctico-conductual, que la primera es, como yo les había ya adelantado, es identificar y etiquetar emociones. Entonces, eso, les repito, principalmente con niños y adolescentes, pero si no lo tenemos con adultos, pues también lo tendríamos que hacer, es identificar la emoción. O sea, ¿qué estoy sintiendo? No sé, pongamos el ejemplo, ¿no? Siguiendo con esta parte del enojo y la injusticia. Tenemos a su hijo, su hija, que les dice que sintió que recibió una injusticia en la escuela, ¿no? Una calificación que piensa que no era la adecuada, o que, bueno, alguna cuestión donde él o ella haya sentido una injusticia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un buen momento para aprovechar, para reflejar, oye, ¿qué sientes? Incluso internamente, oye, entonces esto que sientes es enojo, ¿no? Y etiquetarla. Ahora, otra de los objetivos de estas estrategias de regulación emocional es precisamente disminuir la frecuencia de emociones no deseadas según el contexto. Y aquí vuelvo a hacer hincapié, aquí hay una palabra clave que es, si se fijan, 2, 3 y 4 es disminuir, no desaparecerlas, ¿no?
Entonces, desde esta perspectiva de regulación emocional, no es que desaparezca la emoción, sino disminuirla. Entonces, disminuir la frecuencia de las emociones no deseadas y también dependiendo del contexto. Repito, tenemos que también ir aprendiendo a identificar cuándo una emoción es adecuada o no. Y eso depende la situación. Yo sé que está muy de moda y que los psicólogos digamos depende, pero sí tenemos que identificar, a ver, estoy sintiendo enojo. Ajá. ¿Es adecuado sentirlo en esta situación? ¿Me está sirviendo de algo? O sea, por ejemplo, ¿me está dando energía? ¿Realmente es algo injusto? Ajá. ¿O ya me estoy llevando por el enojo y realmente no es como la emoción adecuada? Uh-huh. Ok, disminuir la vulnerabilidad emocional. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad emocional? Y eso también lo propone la DBT. Se ha encontrado que hay personas que son un poquito más reactivas emocionalmente. Y esto, bueno, incluso antes de la DBT ya se hablaba. Normalmente hay personas que son más reactivas y no solamente para las emociones desagradables, sino también para las emociones agradables. Es decir, por ejemplo, no sé, hagan de cuenta que yo compito en pareja en algún deporte con un amigo y ganamos el primer lugar. Y hagan de cuenta, yo al saber que gané el primer lugar, grito, salto, canto, abrazo a las otras personas, etcétera, ¿no? Y mi compañero, pues también, obviamente se pone contento, pero él más mesurado. ¿No? O sea, él tiene una expresión emocional diferente. Y de acuerdo a lo que han encontrado las investigaciones, seguramente también esto se va a dar en otras emociones. O sea, también cuando yo me ponga triste, yo me voy a tal vez a llorar a lágrimas. ¿Ah? Y él se va a poner triste, pero no así. Entonces, lo que también estas estrategias nos ayudan, pues precisamente es a modular esta situación. Para que no, pues obviamente para que no la ola no nos ahogue, ¿no? Y va de la mano con disminuir el sufrimiento emocional, porque cuando somos muy reactivos o muy vulnerables a las emociones, pues estamos a expensas de ellas. Ajá. Entonces, el aprender estrategias de regulación emocional nos sirve para estas situaciones. Okay. Ahora, vamos a identificar esta parte. Yo hubiera querido que saliera una por una, pero creo que se me olvidó poner la animación aquí. Pero para terminar esta primera parte de la charla, quiero compartirles esta estrategia que es muy sencilla. Es muy sencillita identificarla, o sea, y aprenderla. Aplicarla ya no es tan fácil. Entonces, yo quiero que recuerden una emoción que hayan sentido recientemente. Ajá. Si puede que sea hoy mismo, si es que recuerdan una emoción hoy que sintieron medianamente o intensamente, mejor. Ajá. Entonces, elijan una emoción que hayan sentido recientemente. Ajá. Ahora, nosotros ya somos adultos, denle nombre. Ajá. Y pensando en estas, quitando la sorpresa, quítenla, quitando las otras 5. Ajá. Que repasemos las emociones básicas, que son alegría, enojo, tristeza, miedo o asco. Uh-huh. Ahora piensen, ¿qué situación desencadenó esta emoción? Uh-huh. Normalmente, o sea, lo más lógico es que sea una situación externa, pero puede haber el caso de que sea algo interno, tal vez alguna preocupación, o sea, tal vez lo externo fue ayer, pero hoy lo que me desembocó, lo que me desencadenó el enojo es que me acordé de algo que pasó ayer, ¿no? Entonces ahí sería algo interno, aunque el origen sí, en este ejemplo de ayer sería externo. Entonces, repito, elijan una emoción que hayan sentido recientemente, denle nombre y qué situación externa o interna desencadenó esa emoción. Ahora,
¿Qué pensaste acerca de esa situación? Ajá, de la situación que desencadenó la emoción. Entonces también, ¿qué pensaste? Otro elemento, ¿qué sentiste en tu cuerpo? ¿Sentiste calor? ¿Sentiste frío? ¿Sentiste que contraías los dientes? Normalmente cuando estamos enojados contraemos los dientes. ¿Qué sentiste? ¿Qué tenías ganas de hacer? Y aquí otra cosa importante para todos los que nos están viendo. Ya ven que nosotros, los psicólogos y las psicólogas, damos por ponerle algunos nombrecitos domingueros a algunos conceptos. Esto de lo que tenemos ganas de hacer, en muchos investigadores le llaman impulso de acción. Ajá. Y aquí es muy importante diferenciar. Esto es, tengo ganas de hacerlo, pero no lo he hecho. Es el impulso. Ajá. Sí. Hasta aquí, hasta esta parte de tener ganas de hacerlo, si podemos detener una emoción que no nos arrolle, estaría bien. Supongamos un niño, ¿no? Que se enoja y quiere pegarle a alguien, ¿no? A un, no sé, de repente hay niños que le tienen tomada la medida a papá y mamá y de repente hasta los patean, ¿no? O a sus compañeritos, ¿no? Pero bueno, supongamos que es este niño y este niño tiene el impulso, pero ha logrado detener, bueno, no detener el impulso, porque el impulso lo tiene, pero más bien no pasar a la acción. Eso, en ese ejemplo, sería algo bueno. Entonces, repito, si nada más se queda en ganas de hacer, le llamamos impulso de acción. Ahora, lo siguiente ya sería la acción. ¿Qué hiciste o dijiste en ese momento? Entonces, vamos a ver en sus ejemplos si a ustedes les ganó el impulso de acción o le ganaron ustedes al impulso. Y finalmente, ¿cuál fue la consecuencia de lo que hiciste o dijiste? Ok. Bueno, entonces, les voy a pedir que tengan presente esto y si pueden, escríbanlo en el chat o si no, también ahorita si alguien, en un momento yo les aviso, si alguien quiere comentarlo, compartirlo abriendo su micrófono, en un momentito lo decimos, ¿no? Entonces, les dejo las preguntas, en lo que también yo les quiero comentar acerca de algunos mitos de las emociones. Y esto es muy importante porque también las emociones han sido muy mal entendidas y también es un poquito culpa de nosotros los psicólogos. Entonces, el primer mito de las emociones con el que quiero iniciar es que hay emociones negativas y hay emociones positivas. Incluso aquí todavía hay controversia, ¿no? En algunos autores. Les repito, desde esta perspectiva que estamos manejando, todas las emociones tienen un porqué. Ahora, si las emociones las seguimos alimentando con pensamientos y les empezamos a dar vueltas y vueltas, les damos vida, les damos más vida de ese corto tiempo que ya habíamos mencionado que tienen las emociones tal cual. Entonces, ahí sí ya puede traer la emoción consecuencias negativas. Una tristeza más otros elementos, porque no solamente es la emoción de tristeza, sino tiene que ir acompañada de otros elementos, pero nos puede llevar a ciertos cuadros depresivos, ¿no? O el enojo, también si lo dejamos subir y le damos vueltas y vueltas, pues nos puede llevar a hacer acciones que son contraproducentes. Entonces, las emociones no per se son negativas, pero sí, si las alimentamos o no tenemos estrategias para afrontarlas de manera adecuada, sí nos puede llevar a consecuencias negativas. Por ahí es, digamos, que la confusión, pero ese es el primer mito. No hay emociones negativas ni positivas por sí mismas. Todas tienen una función.
Y hoy que estamos conmemorando precisamente el Día Internacional de la Mujer, pues normalmente cuando somos pequeños, y eso también tendríamos que evitarlo como papá o como mamá o como persona que estamos a cargo de niños, niñas o adolescentes, pues de repente por género hay emociones que son un poco censuradas. Ajá. Por ejemplo, desde una perspectiva muy tradicional de género, pues a los hombres se les censuraba expresar emociones que estaban relacionadas con debilidad, ¿no? O sea, un hombre no podía llorar más que en determinados contextos, o sea, cuando era adulto y se emborrachaba, por ejemplo, pero normalmente no podía llorar o no podía mostrar miedo. Ajá. Y en su contraparte, a las mujeres, pues se les censuraba aquellas emociones que expresaran pues, lo contrario. Decían, no, una niña bonita no se enoja, ¿no? Cuando el enojo es perfectamente humano, ¿no? Pero no podía mostrar esa emoción que por el otro lado era lícita en los hombres, ¿no? Entonces ese sería pues otro mito, ¿no? De que hay emociones censuradas, ¿no? Otro mito es que, bueno, lo que les había mencionado, ¿no? O sea, las emociones, tanto las que son agradables para nosotros o las desagradables, se van. Ajá. Entonces, repito, lo que hay que hacer es convivir con ellas. Afortunadamente van a terminar. Y finalmente, las emociones también tienen que ser analizadas dentro de su contexto, ¿no? O sea, no hay una emoción, o sea, la misma emoción puede ser eficaz o no, dependiendo la situación. Ok. Mariana, no sé si haya respuestas a esta última parte. Sí, doctor, tenemos dos respuestas en nuestro chat de Facebook. Nos comenta una de nuestras participantes que sintió coraje. Bueno, para la segunda, ¿le leo la respuesta así de corrido? Sí, por favor. ¿Sí? Sí. Coraje, pues estacioné mi auto en una avenida y me encerraron y además me bajaron el aire de una llanta. Estaba furiosa, pues no se me hizo justo. Sentí calor, exploté, le hablé a un amigo y desahogué mi ira. No con él, pero sí dije muchas groserías. Otra de nuestras participantes comenta que sintió enojo. La segunda respuesta fue conflicto esposo-hijo pequeño. La tercera es que es muy negativa e infantil la actitud de mi esposo. La cuarta es presión en el pecho y calor en la cara. 5, gritarle que dejara de molestar al niño. 6, solo pregunté qué pasó. 7, no me contestó y después que se separa. No me contestó y después que se separaron, el niño se calmó. Son dos de las respuestas que tenemos en Facebook respecto a estas preguntas que usted nos acaba de hacer. Ok. Tengo otra, disculpe. Sí. Tengo otra aquí en Zoom. ¿Sí? Dice, mi hija única tiene un novio. Me paralicé, me dio mucho coraje y sentí una presión que me hundía. Me dio mucho miedo y pensé ya no podré protegerla. Fue doloroso. Bueno, supongo que habla sobre la situación. Su emoción fue respecto a que su hija tenía novio, empezó a tener novio. Son 3 de las respuestas que tenemos, doctor. Ok. Yo aquí, quisiera, bueno, igual también para los que no contestaron, quisiera que con respecto a este evento que compartieron estas 3 personas, o también los que pensaron pero no lo compartieron, se hicieran las siguientes preguntas. ¿La emoción que sentí cumplió su función de manera útil? Ajá. Y aquí les comparto, miren, el enojo nos sirve para afrontar injusticias. La tristeza nos sirve para tener un tiempo de introspección, y entendamos introspección como para pensar sobre la situación que está pasando, para calmarnos, porque la tristeza
nos pone como un poquito inmóviles y también para transmitir a los demás que necesitamos ayuda. ¿Ah? Pues normalmente cuando nosotros vemos a alguien triste, pues le vamos a ayudar, o sea, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, eso también sería una función. La alegría, pues obviamente es para transmitir que estamos contentos, ¿no? Y que alguien venga a convivir con nosotros, etcétera, ¿no? Y estoy pensando en... Ah, y el miedo. El miedo tiene dos funciones principales, ¿no? Una, bueno, la principal es escapar. Ajá. El miedo nos ayuda a escapar. Volvamos al ejemplo de la alarma sísmica. Pues normalmente la escuchamos, nos da miedo y nos bajamos a un lugar seguro. Huimos, ¿no? Huimos del lugar en el que estamos en riesgo. O también, bueno, escondernos, ¿no? Y también a veces puede ser que el miedo nos ayude a luchar. Así es que vemos que luchar es eficaz, ¿no? Pero normalmente es más como huir, escondernos, ¿no? Entonces, piensen en el episodio que nos compartieron. ¿Esa emoción fue útil? O sea, ¿cumplió una función o no la cumplió? Ahora, una segunda pregunta que ustedes se pueden hacer. Ah, bueno, y aparte, estas preguntas es, ¿estoy en peligro de ahogarme ante un tsunami emocional? Obviamente, si la emoción no cumplió su función, si dice, híjoles, me enojé, pero la verdad ni resolví la injusticia, ni cambié nada, pues no sirvió, ¿no? O la tristeza, ¿no? O sea, ¿sirvió para que alguien me ayudara, para que yo repensara la situación? Pues no, entonces no cumple su función. Segunda pregunta, ¿la siento con mucho más frecuencia e intensidad? Ajá, de tal manera que no me es sutil. Ajá. Sí, es decir, bueno, tanto enojo que ya ni pensé lo que decía, ¿no? Claro, y se elevó. Si quieren, también hay otra estrategia, ¿no? Pónganle un número, ¿no? O sea, del 1 al 10, ¿no? Si escaló, si escaló arriba de 8, muy difícilmente es de utilidad la emoción. Y finalmente la emoción y lo que me llevó a hacer, ajá, sobre todo lo que me llevó a hacer, me mantiene o me aleja de mis objetivos y lo que valoro en la vida. Ajá. Por ejemplo, nuestra asistente que nos compartía esta emoción ante saber que su hija tiene novio. ¿Esta emoción le ha servido de algo? O sea, por ejemplo, supongo, ¿no? Que el valor ahí es algo primordial, es pues precisamente pues el amor que le tiene a su hija, no sé, la confianza, etcétera, ¿no? Esto que ella está expresando le está sirviendo para en cuestión de ese valor que tiene con esa relación o está fracturando ese valor. Eso sería también algo importante, ¿no? Entonces, 3 preguntas que nos ayudan precisamente a identificar si la emoción no se está volviendo un tsunami emocional. Ajá. Y, bueno, no sé, Mariana, hasta aquí sería como lo introductorio y me gustaría ver si hay como algunas preguntas también para irme por esos temas. Ok, No sé sí, si doctor. quisiéramos abrir el micrófono o como tú tengas pensada la dinámica. Yo le voy pasando las preguntas que ya nos hicieron llegar Uh-huh. y usted, si gusta, nos las va contestando. En caso de los niños, ¿cómo expresan sus emociones? Bueno, no sé quién nos hace la pregunta, si pudiera precisarme un poquito la... Bueno, este es de una participante que tenemos en Facebook. Uh-huh. Karina Pacheco nos dice, en caso de los niños, ¿cómo expresan sus emociones? Uh-huh. Bueno, tengo por ahí una pequeña duda acerca de precisamente lo que está mencionando, pero bueno, voy a tratar de contestarla. Bueno, los niños normalmente lo hacen pues a través de reacciones emocionales intensas, o sea, es difícil, por ejemplo, mencionábamos, ¿no? Que el enojo normalmente nos sirve para afrontar una injusticia, ¿no? Nosotros como adultos el enojo nos da energía, ¿no? Y podemos afrontar a alguien y decirle, oh, supongamos, ¿no? Supongamos que pensamos que un maestro nos da una calificación injusta, ¿no? Y yo le puedo decir, oiga, maestro, ¿por qué quiero que revise mi calificación o me explique?
con los niños, dependiendo la edad también, pero pensando en niños pequeños de primeros años de escolar o de kinder, pues obviamente no van a tener este desarrollo cognitivo pues para afrontar una injusticia. Sí, ellos más bien es como una reacción, ¿no? O sea, van a gritar, van a, tal vez, dependiendo el entorno, tal vez van a hacer un berrinche. Entonces, ellos es mucho más por la acción. Y pues sí, en el caso de niños muy pequeños, incluso hay emociones que se traslapan, ¿no? Y también, dependiendo papá y mamá, qué tanta libertad le den para expresar cierta emoción, porque mencionábamos esta educación de género tradicional donde censuraban ciertas emociones, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, en trastornos, bueno, en sintomatología depresiva con los niños que a veces el niño se sienta triste y a veces en vez de expresarlo con tristeza, a veces lo exprese con enojo, ¿no? Pero es mucho por acción. Ligado a bueno, ya que estamos adentrándonos a niños, nos preguntan, ¿cómo ayudar a menores de 3 años a aprender a regular sus emociones? ¿Qué cosas nunca les debemos de decir o hacer para que no las repriman? Ok, bueno, a ver, aquí quiero destacar dos cosas. Como papás o mamás o como adultos encargados de los niños pequeños, o sea, lo primero es el modelaje. Es decir, si nosotros no somos buenos modelos de regular emociones, pues muy difícilmente ellos van a aprender a regularlos. Es decir, si nosotros nos dejamos llevar por un tsunami emocional o nos enojamos abruptamente, etcétera, pues obviamente por más que le tratemos de decir, ellos van a aprender de lo que ven. Entonces, el primer elemento es también nosotros aprender a regular las emociones, aprender también incluso a comunicarle a nuestros niños qué emociones sentimos. Oye, la otra vez que hiciste eso, yo sentí alegría, ¿no? O ante tú, ¿qué sientes alegría? ¿Ante qué sientes enojo? Entonces, ese sería como el primer elemento. Nosotros ser un modelo para niños y niñas a regular emociones. La segunda, un segundo elemento, lo que ya habíamos manejado en la conferencia de hoy, aprovechar cualquier momento en la vida del niño para empezar a identificarlo. O sea, lo primero es empezar a nombrar emociones, ¿no? ¿Qué sientes? O sea, cuando lo veamos naturalmente, o sea, cuando lo veamos naturalmente que tenga una emoción, incluso ayudarle a etiquetarle. Niños muy chiquitos están preguntando por 3 años, pues tal vez ellos todavía no puedan decir, oye, mamá, estoy enojado, ¿no? Pero uno como papá o como mamá lo ve, ¿no? Decir, oye, estás enojado, veo que estás enojado, ¿qué sientes? ¿Qué te hizo enojar? ¿O estás triste? Oye, veo que estás triste. ¿Por qué estás triste? Y otra cosa, es que son varias cosas, la verdad, las que se puede hacer como básicas, pero estas dos. Y otra cosa, hay algo que se llama validar. Y validar es todas las emociones, o sea, no hay una emoción que tengamos que tachar. Volvemos otra vez, ¿no? Que antes, o sea, las niñas no se tenían que enojar, o los niños no tenían que llorar. No, o sea, todas las emociones son válidas. Lo que, y vuelvo a repetir, lo que en su momento sí tenemos que ayudar a los niños a ponerles límites para que ese enojo, pues no lleve a unas consecuencias. O sea, no porque esté enojado. Una cosa es validar el enojo. O sea, yo te valido que estés enojado, que te sientas enojado, pero no por eso voy a permitir que le pegues a tu hermano, o que me pegues a mí, o que le pegues a tu compañero en la escuela. Pero la emoción la comprendo. Digo, lamentablemente creo que la maestra Miriam, yo creo que no siguió con su contratiempo, pero algo que ella me comentaba, ella es mamá de 2 pequeños, ¿no? Y ella mencionaba que, bueno, y uno de ellos, bueno, y lo comento porque ella lo comenta abiertamente en sus conferencias, uno de ellos tiene TDA,
Y mencionaba, no, pero dice, yo también, aunque soy psicólogo, aunque soy psicólogo infantil, pues ya como mamá, pues tengo que volverme a recordar de algunas estrategias, ¿no? Y algo que ella mencionaba, que incluso lo comentó con su psicóloga, es decir, bueno, mi niño, que no me acuerdo cómo se llama, pues bajó y le cuesta, le enoja a veces, no siempre, ayudarme a ciertas labores del hogar. Ajá. Pero ya comprendí que, o sea, no importa que lo haga enojado, o sea, porque es una emoción, o sea, es una emoción que tiene como ser humano, pero lo hace. Ajá. Entonces, bueno, ok, hasta lo valido, ¿no? O sea, qué bueno que a pesar de que estás enojado, o sea, estás colaborando. Ajá. Y repito, aquí queda muy claro la diferencia entre el impulso de acción y la acción por sí, ¿no? O sea, yo puedo tener el impulso de acción de decir, ay, quiero gritarle a mi mamá, o quiero en vez de tender la cama, patearla, ¿no? Pero me aguanto y hago, y hago. Entonces, serían tres cosas, ¿no? Esta parte de aprovechar los momentos naturales de la emoción para etiquetar las emociones y preguntar por todo lo que siente el niño. Esta cuestión de no censurar las emociones y validarlas. Ah, bueno, y lo primero que habíamos dicho, que es lo básico, nosotros como adultos ser modelos. Esto que usted nos menciona, doctor, también puede utilizarse con adolescentes. Sí. También de esta manera se les ayuda a expresar sus emociones a lo largo de la etapa para que sean adultos emocionalmente sanos. Sí, sí, sí. Obviamente ya con un adolescente no te vas a acercar como un niño, tal vez, oye, estás enojado, ¿verdad? O sea, como preguntando tan ingenuamente, ¿no? Pero sí, o sea, sí, oye, veo que estás enojado, ¿qué tienes? Ajá. O sea, es la misma pregunta, pero con otro tono, pero sí, serían las mismas estrategias. Ajá. Ya a un nivel más profundo, ya se puede hablar, obviamente, desde otra perspectiva sobre qué causó la emoción, que incluso incluso llevarlo a posibles escenarios. Ya en la adolescencia tienen lo que nosotros denominamos pensamiento abstracto, que es poder imaginar situaciones, no necesariamente que estén en el aquí y en el ahora. Entonces, bueno, oye, ¿y qué otra cosa pudiste hacer que tal vez te hubiera traído mejores resultados? ¿No? Entonces son otras estrategias que también se adecuan al desarrollo cognitivo. Recuerden que con los niños muy pequeños pues están centrados en el aquí, en el ahora y con cosas concretas, ¿no? Ok, doctor. Ahorita que ya entramos de lleno a lo que son niños y adolescentes, ¿el diálogo entre los padres e hijos ayuda a que liberen las emociones y las conozcan en menores de edad? ¿Que ellos empiecen a conocerlas? Sí, 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 sí. Obvio hay que adecuarlas, ¿no? A la edad del niño o niña, ¿no? Con los niños muy pequeños, bueno, también con los adolescentes, ¿eh? Pero con los niños muy, muy pequeños, con caricaturas, incluso en YouTube, ¿no? Afortunadamente, ahora tenemos a la mano material, que nosotros no teníamos cuando éramos niños, ¿no? Ahora lo que hay que saber es cuál es el material con calidad, pero por ejemplo, recuerdo que en el canal, me parece que es de Plaza Sésamo, manejan mucho esta parte también de emociones, ¿no? Entonces Sí. también decir, bueno, oye, ¿y qué? Sobre todo cuando vean que los niños están atentos, ¿no? En ciertos programas, ¿no? Oye, ¿qué sintió? O sea, o por qué, igual también podemos ver que el niño también se emociona, ¿no? O sea, uno empata con las emociones que ve en los personajes. Oye, vi que te alegraste, ¿por qué te alegraste de lo que pasó, no? O ¿por qué te sorprendiste? ¿O por qué te asustaste, no? Hay niños que, hay cortos de terror para niños, adecuados para ellos. Bueno, hay papás que no les gusta, pero bueno, hay papás que sí, y los ven y son especiales. No estoy diciéndoles que vean las películas de los adultos, sino de niños, pero hay cuentos de terror para niños. Oye, ¿qué te dio miedo, no? ¿Y por qué, no? Entonces, esta parte es muy, muy útil. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo saber si estoy expresando la emoción correcta en el momento correcto o la cantidad correcta? Bueno, yo
Bueno, así como la correcta al 100%, yo creo que no, yo creo que pocos o sea, yo creo que sería muy difícil saberla, ¿no? Pero sí puedes saber cuando esa emoción te desbordó. Bueno, y yo no sé si haría esta pregunta la persona antes de que dijéramos, que presentáramos la diapositiva, donde vimos lo de cómo identificar el tsunami emocional, pero yo me remitiría a esa parte, ¿no? O sea, la emoción cumplió su objetivo, que ya los mencionamos hace un momento. Si no las recuerdan, chequen el video que da grabado, pero mencionamos los objetivos de las emociones básicas. Pero si cumplió el objetivo es que fue útil. Si no cumplió, pues ya estamos pensando que no fue tan útil, ¿no? Esta parte se alinea a tus valores. Ajá. Y yo agregaría otra también. O sea, piensen también si lo que les llevó la emoción a hacer, ¿qué tanto fue útil a corto y a largo plazo? Porque a veces la emoción nos lleva a hacer cosas que son útiles a corto plazo, pero no a largo. Entonces, pues tampoco es útil. Un ejemplo, digo, es lamentable, pero se da por diferentes circunstancias. Una mamá o un papá que su hijo hace un berrinche, no le han sabido poner límites, etcétera, y pues la clásica nalgada, ¿no? Y dicen, bueno, ok, me libré del berrinche, ¿no? Pero eso fue a corto plazo. Pero a largo plazo, ¿qué le estás enseñando al niño? ¿No? Y aparte va a volver no solamente lo que le enseñas, ¿no? Sino que va a volver el berrinche, ¿no? Entonces, a corto plazo tal vez tuvo eficacia, ¿no? Pero a largo plazo seguramente no lo tendrá. Entonces, aparte de lo que vimos en esa diapositiva de cómo identificar si la emoción se está volviendo tsunami, yo diría esta parte, de pensar si lo que me llevó a hacer la emoción, igual platicarlo con los niños o adolescentes de lo que hicieron a partir de una emoción que sintieron, qué resultados tuvo a corto y a largo plazo. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo actuar con adolescentes, con un adolescente con trastorno de conducta? Bueno, ahí ya, ya si tiene, ¿cómo se llama? Si tiene bien detectado un trastorno, sí, es importante entrenarlo en habilidades de regulación emocional, pero bueno, dependiendo del caso, pues también ya tendría que ir con un profesional de la salud mental. Pero bueno, pero algo importante es esta parte, ¿no? De habilidades socioemocionales. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es la relación de una emoción con un sentimiento? Bueno, bueno, ahí también depende del autor, ¿no? Pero el sentimiento se supondría que ya es esta parte cognitiva cuando ya le das una etiqueta, ¿no? O sea, la emoción, digamos que es la respuesta inmediata, ¿no? Y el sentimiento, algunos autores lo manejan como esta parte, bueno, yo ya puedo identificar que la emoción que sentí fue no. Ajá. Y estado de ánimo, ya también porque también normalmente viene la pregunta de la mano. Y el estado de ánimo es más permanente. El estado de ánimo está ya más relacionado incluso hasta cuestiones de personalidad. Aquí les pongo yo siempre un ejemplo. Es como si ustedes tienen una compañera que es bien alegre, ¿no? Dicen, ay, bueno, es que ella, tal vez no digas la palabrita estado de ánimo, ¿no? Pero la voy a poner. Ah, pues es que su estado de ánimo es bien alegre. Ajá. Pero hoy, no sé, acaba de recibir una mala noticia y la ves triste, ¿no? Entonces sabes diferenciar, ¿no? Pues su estado de ánimo es alegre, pues su estado de ánimo es lo más permanente, es lo que más dura y no es tan intenso, pero hoy la veo muy triste, hasta con los ojos llorosos, ¿no? Pues sí, porque acaban de darle una mala noticia. Ese estímulo la llevó a una emoción de tristeza y tal vez la intensidad de la tristeza pasó, pero todavía está como, podríamos decirle el eco, ¿no? De la emoción, ¿no? Pero sabemos que no es su estado de ánimo habitual. Muchas gracias, doctor.
¿Qué tan sano es utilizar la filosofía de la rama existencial como estrategia de regulación emocional? Disculpa, es que estaba leyendo también alguien que mencionaba lo del sentimiento. Leo esta parte que dice que Claro que sí, el doctor. sentimiento es la formación afectiva más estable en la actividad de regulación emocional. El tono afectivo y el estado de ánimo intencionan la consolidación de una emoción. Sí, y lo que mencionamos, ¿no? Digo, a fin de cuentas, el sentimiento difiere de la emoción. Ok, ahora sí, disculpa, ¿me la puedes repetir, Mariana? No se preocupe, doctor. ¿Qué tan sano es utilizar la filosofía de la rama existencial como estrategia de regulación emocional? Esa, sí, no soy experto en terapia existencial, ahí sí, no tendría una respuesta adecuada para esa pregunta. Muchas gracias, doctor. Ya que mencionan lo que es la regulación emocional, en las estrategias de regulación emocional se puede proponer la resiliencia. La resiliencia es, digamos, bueno, también hay diferentes modelos de resiliencia, ¿no? Pero la resiliencia más bien es un conglomerado de factores que nos llevan a, digamos que, no afrontar, sino, o sea, a partir de un evento que puede ser incluso hasta traumático, a levantarnos de manera más rápida, ¿no? Y ahí depende también los autores. Por ejemplo, hay un modelo que es de Van Stein, que él habla de una casita con ciertos elementos, que incluso implica factores de relaciones personales, porque la mayoría de los autores que manejan resiliencia habla de la presencia de adultos resilientes, que nos apoyan, y también ciertos factores internos personales. Hay otra autora que maneja el pensar en lo que yo puedo hacer, lo que yo tengo, lo que yo soy, etcétera, ¿no? Entonces son varios elementos. Muchas gracias, doctor. Serían todas las preguntas que tenemos por ahora. Sí. Y aquí, bueno, también nada más, y le agradezco a Daniel, bueno, al licenciado Daniel. Y sí, era lo que estábamos mencionando, ¿no? O sea, una emoción correcta tal cual no existe, ¿no? O sea, también depende la situación y depende el contexto, ¿no? Sí, nada más eso. Ok, muchas gracias, doctor. Serían todas las preguntas. No sé si usted tiene algo más que agregar o podemos dar por finalizado ya nuestro webinar. Sí, pues nada más invitarlos a nuestro curso de habilidades socioemocionales para la infancia y la adolescencia. Y ahí vamos a ahondar en ciertas estrategias para niños, niñas y adolescentes, tanto desde la perspectiva dialéctico-conductual en un módulo y también desde otra perspectiva de atención plena. Aunque la atención plena la maneja en dialéctico-conductual, pero es un poquito diferente. Entonces vamos a tener dos unidades diferentes. Y esa va a ser los miércoles a partir del 22 de marzo. Los miércoles van a ser clases en vivo, pero no presenciales, clases vía Zoom, serían de 3 a 7. Entonces, bueno, están invitados, invitadas. Para los que deseen conocer más sobre este curso, ya tenemos la información en nuestro chat, por si quieren conocer más al respecto e inscribirse. Agradecemos su asistencia a todos. Muchas